Mucha gente cree que Henry Ford inventó el coche. No lo hizo, pero es una creencia errónea muy extendida. Es un homenaje al hombre que logró que poseer un automóvil fuese posible para millones de personas. De su deseo de fabricar coches para las masas, surgió una gran empresa. Pero hay un coche que sobresale por encima del resto. El coche que hizo que todo fuese posible, el Modelo T. Grandes coches. El Modelo T. En junio de 2003, miles de personas peregrinaron a Dearborn, en Michigan, para celebrar el centenario de la empresa de automóviles Ford. Fue un acontecimiento espectacular que duró 5 días y demostró el impacto que Ford ha causado en el mundo. Los aficionados tuvieron la ocasión de contemplar la exposición más grande del mundo de los automóviles históricos y contemporáneos que hicieron famosa a la fábrica. El presidente de la empresa, William Ford, bisnieto de Henry Ford, y su primo Edsel estuvieron presentes en los actos. Sirvió como recordatorio de que la empresa todavía seguía relacionada con su fundador. Una caravana de modelos T acudió de todo el país para inaugurar los festejos. Algunos de ellos tenían casi 100 años y seguían funcionando a toda potencia, igual que la empresa que un joven inquieto, Henry Ford, fundó en 1903. Ford nació en 1863 en una granja de Dearborn, en Michigan, en una época de cambios, durante la Guerra de Secesión estadounidense. Mientras la guerra dividía al país, Ford concentró su atención en las máquinas, los motores a vapor y sus posibles combinaciones. Su padre esperaba que le sucediese como granjero, pero Henry odiaba la monotonía de las faenas agrícolas. Cuando tenía 12 años, su padre le llevó de viaje a Detroit en una carreta. Por el camino se encontraron con una locomotora a vapor. Henry empezó a soñar con fabricar una versión más ligera y pequeña de esa máquina para aliviar la carga de trabajo de la granja y reducir el aislamiento del campo. Estudiaba ingeniería en su tiempo libre y después del instituto entró a trabajar como técnico en la compañía eléctrica Edison de Detroit. Alquiló un garaje en la avenida Bagley de Detroit y empezó a trabajar para hacer su sueño realidad. Sustituyó la energía producida por el vapor por la que generaba la gasolina y empezó a experimentar con motores de combustión interna. No era la primera persona a la que se le había ocurrido dotar de motor de gasolina a los carros. Unos años antes, Daimler y Benz habían fabricado en Alemania los primeros prototipos que funcionaban, y también Panhard en Francia. Pero mientras los demás pioneros tenían como objetivo los ricos, Ford quería fabricar un automóvil rápido y barato. En junio de 1896, Ford abrió por fin las puertas de su garaje y puso en marcha su primer intento de automóvil, el cuatriciclo. Su motor de 4 cilindros estaba colocado sobre un pequeño bastidor de carro. El carro motorizado rodaba sobre unas grandes ruedas con radios de alambre que parecían de bicicleta. Mientras Henry trabajaba para perfeccionar su invento con un radiador, un carburador mejor y mayor potencia, la nueva empresa de automóviles de Detroit le contrató para que diseñase coches experimentales. Desgraciadamente, la empresa fracasó.
Entonces Henry decidió concentrar su tiempo y su energía en un coche de carreras. Pensó que unas cuantas victorias le darían renombre y atraerían a socios que financiasen su coche soñado. En 1901, Ford fabricó el Sweepstakes, un trineo de estructura de fresno con ruedas que funcionaba con un enorme motor de 2 cilindros y 8,8 litros. El coche era bastante lento y daba miedo conducirlo. La dirección tenía que corregirse manualmente después de cada giro porque no se había inventado la tecnología que centraba automáticamente las ruedas. Ford y el Sweepstakes ganaron su primera carrera en 1901. Derrotó al principal fabricante de la época, Alexander Winton, que además era el campeón nacional reinante. Su victoria acaparó los titulares de todo el país. El siguiente coche de carreras de Ford, el potente 999, le deparó todavía mayor publicidad. On October 25th, 1902, Barney Oldfield set a world's record in the 999. He drove it a mile a minute, and this phrase ushered in a new era. En 1903, Ford, la estrella de las carreras, pudo por fin reunir la financiación necesaria para fundar su empresa de automóviles. Para aprovecharse de la fama de su nombre, la llamó Empresa de Automóviles Ford. Unos meses después, la empresa Ford de la calle Mack de Detroit ya estaba fabricando el modelo A, un coche económico con un motor de 8 caballos. Se recibían más pedidos de los que podía servir. Tras el modelo A de 1903, Henry se saltó varias letras del alfabeto y lanzó directamente los modelos R y S en 1906. La fábrica original se le quedó pequeña y tuvo que trasladarse a unas instalaciones mucho mayores en la esquina de las calles Pickett y Bowen de Detroit. Sus coches se vendían, pero Ford no estaba completamente satisfecho con ellos. La mayoría seguían diciendo juguetes de rico. Dijo que quería fabricar un coche para las grandes masas con los mejores materiales posibles y la mejor mano de obra que pudiese contratar, para que cualquier hombre con ingresos decentes pudiera irse de paseo al campo y disfrutar de los grandes placeres de Dios. Aunque Ford estaba convencido de que lo que se demandaba era un coche para el hombre corriente, sus inversores no estaban de acuerdo. Cansado de discutir, compró todas las acciones de la empresa y se hizo con el control total para poder hacer lo que quisiese. Reestructuró la fábrica de la calle Pickett para fabricar un coche nuevo, el modelo T. Reunió a un pequeño equipo de delineantes que trabajaron noche y día en un cuarto de 20 metros cuadrados en la parte de atrás de la fábrica. Para garantizar la confidencialidad, Ford instaló una mesa de dibujo sobre la que esbozar sus ideas a salvo de las miradas indiscretas de la competencia. Se llevó la mecedora de su madre para que le trajera buena suerte. Pasó muchas noches sentado en ella pensando en su coche. Finalmente su sueño se hizo realidad y el modelo T entró en la historia el 1 de octubre de 1908. Ford lo llamó el coche universal y millones de personas lo apodaron cariñosamente el Lisi de hojalata. Muchos dicen que lo llamaron Lisi, diminutivo de lagarto en inglés, porque parecía un reptil ágil y veloz. Recurriendo a un juego de palabras en inglés, otros lo llamaron Flyber, porque decían que se movía tanto que te revolvía el hígado. El Lisi llevaba un motor de 4 cilindros y 20 caballos de potencia. Medía 2,10 metros de altura y pesaba solo 544 kilos. El chasis era ligero y resistente y estaba hecho de aluminio de vanadio. El modelo T no era un coche de carreras.
La velocidad máxima que podía alcanzar eran 64 kilómetros por hora, suficiente para las carreteras sin asfaltar de la época. Pero tuvo un gran éxito. El primer año se vendieron más de 10.000 unidades, todo un récord para la industria. Los primeros compradores podían adquirir el Lisi de color negro, rojo, verde, gris y perla. El precio inicial del modelo T era de 639 euros. Una ganga teniendo en cuenta que el precio medio de un coche rondaba los 1.500 euros. Uno de los primeros folletos publicitarios del modelo T decía que el Ford es mejor coche, no solo porque resulta barato, sino porque vale más. Ford tuvo que aumentar la producción para dar abasto a la demanda. Experimentó con distintas ideas. Dividió el proceso de montaje en tareas sencillas y repetitivas y calculó cuánto tiempo duraba cada fase. Tenía que mejorar la productividad, porque aunque se estaban fabricando 18.000 unidades al año, los pedidos no cesaban de acumularse. La competencia se fijó en su éxito. Billy Durant, el fundador de General Motors, quiso comprar Ford, pero no pudo convencer a los bancos de que valía los 13 millones de euros que pedían por ella. Ford se mantuvo independiente y además recurrió a una demanda por infracción de patente que los demás no se atrevieron a cuestionar. George Selden y sus socios obligaban a la mayoría de fabricantes de coches a pagarles derechos de propiedad industrial por cada coche que fabricaban, pero Ford se negó a pagar. Cuando un juez federal decretó invalidada la patente de Selden, la industria del automóvil pudo prosperar sin cortapisas. Ford se dio cuenta de que lo mejor de todo el proceso judicial fue la publicidad que recibió el modelo T. Publicidad gratuita era justo lo que necesitaba. Durante el juicio los pedidos se multiplicaron. En 1908, para poder cubrir la demanda, Ford pidió al famoso arquitecto Albert Kahn que le construyese una nueva inmensa fábrica en Highland Park. La fábrica de Highland Park era el encargo más grande que había recibido Albert Kahn. Él no creía que unas instalaciones de semejante magnitud pudiesen funcionar con eficiencia, pero decidió aceptar el proyecto. Cuando se inauguró la fábrica el día de Año Nuevo de 1910, se la apodó con el sobrenombre del Palacio de Cristal. Era una estructura de casi 300 metros de longitud con amplios ventanales que la recorrían de un extremo a otro. Resultó eficiente y moderna, pero en unos pocos años se quedó también pequeña. En 1913, Henry Ford ya había fabricado 200.000 unidades del Forte. Había sido posible gracias a la primera cadena de montaje móvil. Cada obrero recibía las piezas correspondientes a través de una cinta transportadora, que desempeñaba una función específica con ellas y luego las pasaba a la siguiente etapa del proceso. Ford desarrolló este mecanismo inspirándose en el innovador sistema que empleaba un comerciante de carne de Chicago. Los trozos de carne colgaban de ganchos que recorrían una cadena a lo largo de la cual eran descuartizados en distintas etapas. Ford pensó que si el procedimiento funcionaba para descuartizar una vaca, podía funcionar en sentido inverso para montar un coche. En agosto de 1913 ya estaba en marcha la cadena de montaje de chasis. Los obreros de Ford podían terminar un coche en 93 minutos. Una velocidad asombrosa teniendo en cuenta que la mayoría de fabricantes de coches seguían midiendo los tiempos de producción en días. En 1914, Henry Ford pronunció la famosa frase: "El público puede elegir el color que quiera, siempre que sea negro". La explicación estaba en que el esmalte negro japonés era la única pintura que se secaba lo bastante rápido para la producción en cadena. Henry Ford se mostraba reticente a introducir cambios en su coche soñado. Pensaba que era absolutamente perfecto con la única excepción de alguna pequeña modificación.
Uno de los cambios más sorprendentes que se produjeron fue la caída de los precios. En 1914 el modelo T solo costaba 360 euros, casi la mitad del precio original. El precio bajó gracias al desplome de los costes, producto de la eficacia de la producción en cadena y del uso de componentes estandarizados. En ese momento Ford fabricaba casi 300.000 unidades del modelo T al año. El coche se había convertido en un fenómeno. Más de 500.000 de estadounidenses conducían un Lisi de hojalata. La única calle pavimentada en la mayoría de poblaciones era la calle Mayor, que solía ser una calle de ladrillo de un solo carril. Pero después de que Ford construyera el primer tramo de carretera de hormigón, las cosas empezaron a cambiar. Como Ford había esperado, el modelo T sacó a la gente de las granjas y la llevó a las ciudades. Y también sacó a la gente de la ciudad y la llevó al campo. A medida que mejoraban las carreteras, la gente empezó a viajar e irse de vacaciones. El modelo T se utilizaba para viajes de placer. La producción del modelo T excedió incluso las fantasías más descabelladas de Ford. El empresario y su mujer, Clara, decidieron construir la casa de sus sueños. Un inmueble llamado Fairlane y valorado en 700.000 euros, situado en una parcela de Dearborn. Mientras Henry y Clara vivían a lo grande, sus 15.000 obreros empezaban a mostrarse descontentos. El trabajo en una cadena de producción era aburrido y tedioso. Ford desarrolló un mecanismo para evitar el absentismo y motivar a sus trabajadores. El 5 de enero de 1914 estableció el jornal de $5, unos 3,7 euros, que doblaba el salario mínimo existente. También redujo la jornada laboral de 10 a 8 horas. El anuncio de las medidas provocó disturbios porque miles de trabajadores se presentaron en la fábrica para solicitar uno de esos puestos también pagados. El incremento salarial escandalizó a los editores del New York Times, que creyeron que Ford era socialista. El Wall Street Journal se mostró indignado. Ford se encogió de hombros y dijo que cuanto más ganasen los obreros, más coches podrían comprar. Dijo que si se bajan los salarios se disminuye el número de clientes. Para algunos, Ford era un revolucionario. El modelo T significó una revolución de la vida rural. Sus jornales de $5 supusieron una revolución social y la cadena de producción una revolución industrial. Pero era un revolucionario que se aseguraba de que los obreros que cobraban $5 al día se lo mereciesen. Creó un departamento de sociología para evaluar si los trabajadores sabían utilizar bien sus ingresos y llevaban una vida familiar decente según los valores de la empresa. Los investigadores del departamento le decían a los empleados cómo llevar su casa y cómo manejar las situaciones personales. Al principio los obreros pensaron que este programa les beneficiaba, pero pronto se dieron cuenta de que significaba una intrusión. La gente adoraba el modelo T, pero estaba empezando a perder el respeto por Henry Ford. No gustaba cómo se inmiscuía en la vida de sus empleados, ni los virulentos artículos antisemitas que aparecieron en su periódico, el Dearborn Independent. Al final, Ford se disculpó por las declaraciones, pero el daño ya estaba hecho. Uno de los ofendidos por el antisemitismo del periódico fue seguramente Albert Kahn. Pero el arquitecto judío nunca criticó a Ford, que era uno de sus mejores y más antiguos clientes. Sobre todo entonces, puesto que le acababa de encargar que proyectase una nueva fábrica junto al río Rush de Detroit. Ford quería que su nueva fábrica estuviese cerca de su casa de Fairlane. Propuso que se tratase de una serie de edificios de una planta que alojasen toda la producción de la fábrica. Unas instalaciones en las que por un extremo entrasen por los muelles las materias primas como el hierro en bruto y por el otro saliesen los coches terminados. Todo un avance industrial.
Durante la Primera Guerra Mundial, las fábricas de Ford construyeron barcos Eagle, barcos para cazar submarinos y armamento militar. También suministraron vehículos al cuerpo de ambulancias del ejército norteamericano y a la Cruz Roja de Estados Unidos, que conducían voluntarios como Ernest Hemingway. Eran vehículos todoterreno que demostraron con creces su valía. El modelo T recibió la Cruz al Servicio Distinguido. A esas alturas, Henry Ford no era tan solo millonario, sino también una celebridad a la que todo el mundo prestaba atención. Sus amigos Thomas Edison y Harvey Firestone se le unieron para grabar un programa de radio. I think so. Yes, indeed. If a young man makes up his mind to work, there's no limit to what he can do. But if he makes up his mind to go at it without the idea of work, he hasn't much chance. He must study and work, and he must go back in any art as far as he can, just dig up the very beginning, and he must, the more he goes back, the further he will be able to see ahead. Su círculo de amigos englobaba celebridades, inventores y políticos. Organizaba acampadas con algunos de sus amigos más íntimos, a los que llamaba los vagabundos. La pandilla visitaba parajes salvajes con un séquito de criados equipados con cocinas y neveras. Entre los vagabundos se encontraban Thomas Edison, el presidente Warren G. Harding, Harvey Firestone y el naturalista John Burroughs. Hacia el final de la década, Ford comenzó a introducir algunos cambios en el modelo T. Diseñó una carrocería más baja para que tuviese un aspecto más estilizado. Pero en general, el coche seguía siendo el mismo. Ford estaba demasiado concentrado en sus negocios como para darse cuenta de que el modelo T envejecía. En 1924 él tenía 61 años y su coche 16. El 15 de junio salió de la fábrica el Ford T número 10 millones, a un precio más bajo que nunca, 212 euros. Había otros fabricantes que vendían modelos similares, pero las ventas del modelo T eran 6 veces superiores a las de las demás marcas. Sin embargo, pronto empezó a perder terreno. Los Chevrolet costaban 110 euros más, pero la gente joven que quería parecer moderna los prefería. Los Buick de segunda mano costaban más o menos lo mismo que un modelo T y ofrecían más prestaciones, comodidad y estatus. Al final, Ford tuvo que reconocer que para el modelo T la carrera había terminado. El 27 de mayo de 1927 salió el último de la fábrica. Gente de todo el mundo lo echó mucho de menos. La viuda del novelista Sinclair Lewis escribió que su marido estaba más orgulloso de su modelo T que de su Premio Nobel de la Paz. Desde que se lanzó el modelo T, de las fábricas de Ford han salido millones de coches. Clásicos como el Mustang o el Thunderbird. Y fiascos como el Edsel. Ford se ha convertido en el mayor fabricante de camiones del mundo y en el segundo mayor fabricante de coches y camiones combinados. Vende más de 80 modelos distintos en todo el mundo que incluyen marcas legendarias como Aston Martin, Jaguar, Land Rover y Volvo. Pero independientemente de lo que Ford siga fabricando, no es probable que vuelva a crear un coche tan importante como el modelo T, que puso literalmente a todo el mundo sobre ruedas y unió a personas de todas las clases sociales, asegurando el futuro del automóvil.